El no voy a dimitir, no voy a dimitir de Luis Rubiales tuvo muy poca vigencia. En una entrevista con Piers Morgan en la televisión del Reino Unido, Rubiales anuncia que va a dimitir y ha presentado la documentación necesaria a la Real Federación Española de Fútbol, poniendo un punto y aparte a esta saga que ha tristemente empañado el gran logro de las futbolistas que ganaron la Copa del Mundo representando a España hace un par de semanas. Con Rafa Puente, Fernando Palomo, Barak Feber, analizamos las implicaciones y los siguientes pasos. La entrevista, Barak, mientras nosotros estamos grabando este segmento, el contenido total de la entrevista todavía no lo conocemos, estamos por conocerlo en algunos instantes. La parte toral tiene que ver ahora sí con Luis Rubiales anunciando su dimisión. ¿Por qué ahora, Barak Feber? Bueno, llega evidentemente Fer, Rafa y Mau tarde, 2 semanas tarde. Esto que no hizo más que crecer. ¿Y por qué? Hubo un momento en el que aún Rubiales, con su carácter, con su necesidad de defender lo que él entiende como su honor y su prestigio y su razón, ¿no? Desde el mundo de Rubiales, él pensaba que él podía con todo, que los poderes fácticos a los que se refiere iban a sucumbir ante su verdad. Y estuvo muy mal asesorado durante 2 largas semanas en las que no hizo más que hundirse y lo que fue un hipotético reflejo, ¿no? En su momento, tras la final ganada por la selección española, obedecer torpemente a sus instintos, lo que pudo haber empezado esa misma noche como una defensa que habría sido debatible, se convirtió desde la primera declaración de Rubiales en una bola de nieve que acabó aplastándolo y acabó aplastándolo con esa renuncia que era ya tardía, ¿no? Es decir, no hay que preguntarnos por qué renuncia Rubiales, sino por qué tardó tanto tiempo él y sus asesores, si es que los tiene, en llegar a esa conclusión de que no había otra salida. Cuando conozcamos el contenido de la entrevista completa, Fer, hay una parte en la que Luis Rubiales, que ya en este momento es objeto también de una denuncia, la gente que, como pregunta Barak o se cuestiona Barak, lo asesora o no lo asesora, parece que va muy inclinada al cuidar mucho las palabras, porque esto, independientemente de lo que representa en el ámbito futbolístico, que es la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que ya estaba suspendido al momento, pasa también por una denuncia que ha presentado Jenny Hermoso por los actos de Luis Rubiales. Las consecuencias de la dimisión entonces para ti, ¿cuáles van a ser? Bueno, depende para quién, ¿no? Para Luis Rubiales, yo creo que, como bien dice Barak, es un paso al costado que tuvo que haber dado mucho más temprano. Las consecuencias que ahora ya actuará únicamente en defensa de esta querella impuesta o interpuesta en las instancias correspondientes por Jenny Hermoso. Para la Federación Española es las consecuencias de la dimisión, de nuevo, como tarde también le llegan, le obligan ahora a entrar en un proceso apegado a los estatutos de FIFA, en el que se tiene que primero llegar a una comisión regularizadora o normalizadora que sirva como puente para un proceso de elecciones, aunque en España, por la ley del deporte, como va de la mano los procesos electorales en todas las federaciones con los ciclos olímpicos, la elección corresponde al año 2024. Tendría que realizarse muy temprano para que el sustituto, el único vicepresidente que quedó en pie después de la modificación de Rubiales, cuando todavía podía ejercer su cargo, eran 7 vicepresidentes, 6 pasaron al olvido y se quedó solo con 1 para que ese único vicepresidente fuera el elegido. En realidad no es ni siquiera una elección, sino encargado de reemplazarle, porque ante la ausencia del presidente, uno de los vicepresidentes tiene que entrar a cargo de la federación y ese es Pedro Rocha, pero por lo que se escucha, Rocha se está instalando ya en el puesto sin ganas, al menos, o sin voluntad de arrancar ese proceso para que pueda haber elecciones dentro de la federación. Lo que luego viene también es una línea extremadamente fina, y con esto cierro, que tiene que seguir el Consejo Superior del Deporte en España, que es el ente estatal que ve los designios del deporte en ese país, y no intervenir en este proceso, porque esto estaría en directa violación de la autonomía que FIFA exige a sus asociaciones, y la consecuencia podría ser ya mayor. ¿A qué voy? A una suspensión de España
de toda competencia internacional. Se habla también, Rafa, de que uno de los motivos que orillaron, empujaron a Luis Rubiales a anunciar que va a renunciar o que renuncia a su cargo de presidente de la federación es la imagen del fútbol español que se estaba manchando por las acciones de Luis Rubiales y muy en concreto la eventual candidatura a organizar la Copa del Mundo del 2030. ¿Te parece que era así? ¿Te parece que la permanencia de Rubiales, su reticencia a renunciar y a aferrarse al cargo estaban dañando la imagen del fútbol español al grado de comprometer una candidatura para organizar o ser una de las sedes de la Copa del Mundo del 2030? Pues sí, digo, políticamente, pues la verdad es que sí, Mau, compañeros, pero de lo más injusto, ¿no? O sea, porque para efectos concretamente como país y como confederación o federación, en este caso España, pues yo creo que ha cumplido pues con todas las exigencias que conlleva el poderte meter en una postura en el intento de compartir con otros dos países, llevar a cabo una Copa del Mundo. Lamentablemente esta situación a todas luces cuestionable en la figura de Rubiales, pues vino a empañar, ¿no? Ya lo comentaban los compañeros de lo que fue la conquista del Mundial Femenil, ¿no? Por primera vez España lo conseguía y la verdad yo creo que en el momento cumbre para el fútbol femenil, porque nunca había despertado tanto interés, tanto seguimiento como se dio en este último certamen mundialista. Y el hecho de que esta situación, que es entendible que se cumpla, que se siga con un procedimiento, que se fue acorralando a Rubiales, que él adoptó, me parece que equivocadamente, tratando de salvar y buscando minimizar lo que había acontecido, pues la verdad no lo consiguió y tenía que o sea, se tenía que hacer a un lado, ¿no? Porque cualquier gente con sentido común sabe la afectación que está teniendo, que ya de por sí el golpe para todas estas chicas que la verdad heroicamente consiguieron una Copa del Mundo, bueno, pues se empañó por ese detalle, se ensombreció, no se le dio a lo mejor, pues la verdad el reconocimiento, la importancia que correspondía para ese logro. Y bueno, después han venido deteniendo y entorpeciendo, encontrando la respuesta pues negativa para la figura del hasta hace poco presidente de la Federación Española, con la negativa pues de las jugadoras, de los jugadores, porque también la selección mayor se puso totalmente en desacuerdo de lo acontecido. Entonces, esta situación ojalá no le afecte a España, porque me parece que España sí ha cumplido con una etapa, un periodo ejemplar, yo diría desde que organizó los Olímpicos en Barcelona y ahí se metió en algunas áreas, en algunos deportes, en algunas especialidades donde nunca fue competitivo España, y pues la verdad es que ahí como que se concentraron todos para buscar la mejora en el deporte español, lo consiguieron, y ni se diga en el fútbol, ¿no? En el fútbol pues sí han entrado a marcar diferencia y se han instalado como de las potencias más respetables en la rama varonil, y ahora lo hicieron en la rama femenil. Entonces, nada más concretando, me parece que sería de lo más injusto que a España se le fuera la posibilidad de formar parte de lo que será la Copa del Mundo compartida con un par de países más. En la carta que envía Luis Rubiales, en la que anuncia su renuncia a Barack, en el cuerpo de esa carta, e insisto, ya conoceremos más detalles en esa entrevista que dura 2 horas, hace énfasis Rubiales en el que él no quiere ser un estorbo, estoy parafraseando, a los procesos actuales de la Federación Española de Fútbol. Habla de sus hijas, de su familia, pero en ningún momento en la carta hay una admisión o un remordimiento por sus acciones. Y esto para mí sí es muy indicativo por dónde van las cosas, porque se puede ver desde el ángulo de que una admisión
de culpabilidad. Una vez que es objeto de un proceso judicial, esta carta y lo que diga en esa carta puede ser utilizado efectivamente en esos procesos, o es simplemente un acto de un hombre que no entiende todavía la magnitud de sus acciones y simplemente está tratando de salvar lo muy poco que le queda. Sí, a ver, es un hombre que trató de ganar su partido y hasta las últimas consecuencias, perdiéndolo por goleada, seguía pensando que podía ganar ese partido particular de aferrarse al trono que tanto le costó conquistar, ¿no? Y hasta el último momento, que es cuando publica esta carta, él no dice perdí porque hice las cosas mal, ¿no? Le dije, me ganaron a aquellos intereses, aquellos poderes fácticos contra los que tendré que seguir luchando, pero ya desde otra posición, ¿no? Y claro que es debatible, ¿no? Hasta qué punto se ha exacerbado el tema Rubiales y qué tan justa es su causa personal ahora mismo que tiene que abogar, como dice Fer, por sí mismo, ya no como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sino como individuo que quiere evitar la cárcel. Eso no es tema que vayamos a debatir aquí, pero sí, estoy de acuerdo, en la carta era una última oportunidad para decir, a ver, aunque no lo piense del todo, ya toca, ya perdí. Voy a hacer lo que, no, ojalá fue desde el entendimiento, ¿no? Pero ya que no es desde el entendimiento, por lo menos desde la corrección política. Esta no existe y a final de cuentas, pues se va porque no porque entienda que hizo algo mal en todo este proceso, sino porque entiende que sus enemigos han logrado vencerle a como de lugar y que ahora tendrá que defenderse fuera de su puesto que tanto le costó, ¿no? Al que tanto le costó llegar y que fue ocupado durante 15 años contra viento y marea o más, ¿no? Por Del Villar y que a él le duró mucho menos de lo que solamente se pensaba en un verano en el que consigue la Nations League su selección, en el que gana la selección femenil la Copa del Mundo y se queda, eso sí, con un legado que él va a vender, ¿no? Como la mejor época en la historia de la selección española, cuando en realidad lo que deja son 2 eliminaciones en octavos de final en Copas del Mundo. Y solamente esa es la gran espina que se le va a quedar, diga lo que diga. A todo esto, Jenny Hermoso regresó a Pachuca, recibió un muy lindo homenaje por parte del club y de los aficionados que le recibieron en el que es el equipo de Jenny Hermoso, que yo no sé, Fer, para ir cerrando este tema, si la renuncia de Rubiales claramente no elimina los hechos ni las percepciones, pero por lo menos sí respalda, refrenda esta causa que no nada más Jenny Hermoso, sino muchas de las jugadoras actuales y exfutbolistas de la selección española están encauzando para, en resumidas cuentas, tener un trato mucho más digno en su profesión. Y esto último incluye un cambio de estructura que les permite a ellas también poder contar con recursos para sus competencias que ahora evidentemente merecen por lo que han conseguido. El título mundial no es poca cosa, pero para lo cual también desde hace mucho tiempo la Federación Española tendría que haber atendido. Muchas de las cosas que le reclamaban, sin entrar en detalle, fue lo que dejaban a 15 de sus mejores futbolistas fuera o en rebeldía, en condición de rebeldía, por reclamar mejores condiciones, mejor trato y mejor ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo no lo generaba de mejor manera Jorge Vilda y ha dado un paso al costado, tampoco presuntamente no lo generaba el presidente Rubiales, ya quedó en evidencia, claro, por sus actos, también el grado de respeto que tenía de ocupante de esa selección, pero los cambios deben ser todavía más profundos por los reclamos de las futbolistas. Ahora, deben ser tan profundos como les permitan sus derechos de futbolistas, independientemente del género, pero sin entrar a controlar desde esa posición los destinos de la selección de fútbol, al punto que elijan quién las va a dirigir. Yo creo que también tiene que existir un límite, pero para ello yo creo que se ha dado ya un paso, y que es que la profundidad de los cambios no solo se tienen que quedar en la renuncia de Luis Rubiales, sino de aquellos también que han acompañado una estructura que evidentemente no trabaja por el trato equitativo de las personas. Pero era el primer paso. Luis Rubiales no es más el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.